Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fren Villegas, discos, ángeles y más. When the sun goes down tonight, there'll be one thing on my mind. Want to discover a part of me. Set me free, baby. El día de hoy vamos a ver el crecimiento o el desarrollo de los peces disco. De cero, desde que ponen el huevo, hasta que están más o menos de 5 meses. Esta pareja que les voy a enseñar es una pareja que es bastante asidua a tener crías. No es la que produce más huevos y no es la que saca más crías, pero es bastante asidua. Es una pareja que me pasó un amigo mío y que funciona bastante bien para esto, ilustrarnos y para estar criando, ¿no? Entonces, antes que nada quería recordarnos que se inscriban, que le den clic a la campanita, que nos den likes y estaremos grabando más videos cada día. Como siempre platicamos, y una brevísima historia de los peces disco. El pez disco viene del Amazonas, de las zonas que se inundan y que tienen un agua muy blanda y un pH ácido. Ese es el pez disco original, realmente es el que viene capturado de la libertad y es el que viene del Amazonas. Con los años y con el tiempo en la acuariofilia, los peces disco actuales, ya la mayoría no vienen del Amazonas, vienen de criaderos específicos para peces disco. Y hay dos grandes grupos que tienen criaderos: los europeos y los asiáticos. Los alemanes, que son los europeos, tienen un disco muy clásico. Acuérdense que originalmente los discos había discos azules, discos verdes y discos marrones, y los Haeckel. Esos son los 4 especies originales del pez disco. Sin embargo, con la reproducción selectiva, sobre todo de los asiáticos, lograron hacer diferentes coloraciones de los discos. Ese disco que ven atrás de mí es más o menos la coloración clásica: un pez con algunos colores pardos, con algunos tonos azulados y sobre todo con las rayas que tienen ahí. Esas rayas les llamamos rayas de estrés y manifiestan cuando un disco está estresado. En este caso estos están queriendo criar, entonces están con esas rayas y por eso están con esas marcas. Pero una de las principales cosas que hicieron los asiáticos al empezar a criar los discos fue buscar un pez que no tuviera las rayas de estrés. Entonces empezaron a sacar los discos provenientes de los sangre de pichón, así les llamaban, y esos no tienen rayas de estrés. Lo que quedó de rayas de estrés en este tipo de discos se llama pimienta. Son pequeños puntos negros o grandes puntos negros. Ahorita podemos ver algunas diferencias de discos. Y la pimienta es las rayas de estrés en un pez que se supone que las perdió. Entonces, por eso los discos provenientes de los sangre de pichón se consideran más finos entre menos pimienta tengan, porque entonces no tienen las rayas de estrés. La idea inicial era quitarles las rayas de estrés a la sangre de pichón. Entonces el tener pimienta se supone que es un disco menos fino. Hay mucha gente que le gustan los discos con pimienta, hay gente que no les gustan los discos con pimienta, pues eso ya depende del gusto de cada quien
y se supone que sobre todo entre creadores y entre concursos de discos, pues obviamente los peces con pimienta se consideran menos finos. Hoy vamos a ver esta parejita. Esta parejita es una pareja de discos naranjas, si se fijan. La hembra es totalmente anaranjada. El macho tiene unas pequeñas grecas en la cabeza de algún otro color, un poquito más claras. Pero en general no están tan manchados, no tienen pimienta casi. Sí tienen por ahí unas manchitas, pero casi no tienen pimienta. Son una pareja bonita, aunque no son tan grandes. Estos dos genéticamente no son tan grandes. Si se fijan, los que tengo atrás de mí son bastante grandes, y al fondo en la esquinita podrán ver la pareja de la cual vamos a estar platicando. En comparación sí son como una pulgada y media menos grandes que los de acá. Estos de acá son casi 6 pulgadas y los de allá son alrededor de 4 y media más o menos. Esta es la parejita de las cuales yo les hablaba, y vamos a empezar a ver qué pasa cuando hay un desove. El macho y la hembra se empiezan a vibrar, empiezan a temblar uno frente al otro, y entonces deciden que hay que limpiar el cono o donde vayan a desovar. Estos en especial no les gusta mucho el cono, y entonces desovan en el tubo del filtro este de esponja que tengo. Ahí es donde ya les gusta desovar. Entonces, bueno, empiezan a limpiarlo y empiezan a hacer unos pases que les llamamos pases estériles, ¿no? Pasan sobre la superficie donde creen que van a poner los huevos y ven que todo esté bien y que no haya problema. Y después empiezan a poner los huevos la hembra, el macho a fecundarlos, y ese es el momento en que ya están poniendo y fecundando. Ya una vez puestos los huevos, alrededor de 48 a 60 horas después de que se pusieron, nacen. Los papás mientras están quitando los huevos que están infértiles, que son los que se ponen blancos, y aleteándolos, echándoles un poquito de agüita y viendo que no les falte oxígeno, checando en general los huevos. Esta pareja cuida bastante bien sus huevos, no les tengo que poner malla, no se los tengo que quitar, realmente se los dejo. Así, alrededor de las 48 horas, 50 vamos a ponerle, empiezan a nacer. Y como los discos y los ángeles, nacen, pero no nadan. Están pegados al cono a través de una membranita, y por eso nada más mueven las colitas. Los americanos le llaman wigglers, que es que mueven las colitas y se ve así un movimiento de wiggling, que es estar moviéndose. Eso es lo que llaman los americanos. Y estamos en esta fase de wigglers,
más o menos que puede durar 2, 3, hasta 4 días. Están ahí los huevos y las larvas nadando con su saco vitelino alimentándose a base de él, y poco a poco empezarán a acabárselo y empezarán a nadar. Ya que algunas empiezan a querer nadar, los papás los agarran con la boca y los regresan a donde deben de estar. ¿Por qué? Porque se caen y andan por todos lados, los papás los recogen y se los ponen. Todo esto, todas estas etapas pueden llevar los problemas de cría de pez disco. ¿Qué pasa? Desovan y no fecundan, huevos que no sirven. Después fecundaron. Los papás se comen los huevos, se quedaste sin nido. Nacen, empiezan a nadar las crías o a moverse las crías un poquitín. Los papás se los comen porque se estresan. ¿Qué pasa después? Ya empiezan a nadar y entonces la cría está por allá y el papá recoge con la boca y la vuelve a echar. A la cuarta el papá se aburre y mejor se lo come. Y entonces hay muchos que se los comen. Entonces todo esto es lo que va aumentando la dificultad en la cría del pez disco, y por eso va aumentando el precio del pez disco. No es tan fácil que todo esto suceda, pero bueno, se van acoplando y algunas parejas lo entienden muy bien, otras cuesta mucho trabajo que lo entiendan y otras nunca lo entienden. Ya que empiezan a nadar, entonces ellos tienen que alimentarse de la mucosa que producen los padres. Es por eso que los peces discos se pegan a los papás, así es como les llamamos. Entonces, ¿qué es esto de pegarse? Pues acercarse a los papás. Los papás normalmente se oscurecen un poquito porque eso llama la atención de las crías. En estas especies naranjas no se ve el oscurecimiento tan notorio como en las especies normales que tienen sus rayas de estrés. Se ve muy notorio el oscurecimiento. Y entonces las crías se supone que van dirigidas hacia lo más oscuro y es donde entienden que están los papás y se pegan a ellos. Yo también he visto que los papás tiemblan un poco y ese movimiento atrae a las crías, porque si se fijan, yo tengo mis conos aquí llenos un poquito de alga, la pared de las peceras están con un poco de alga, y siempre se ha pensado que si dejas eso y no está blanca las paredes y blanco todo, las crías se van a ir a pegar ahí y entonces no van a comer de los papás y se van a morir. Yo he visto que eso no siempre sucede. En algunas crías sí, pero la mayoría no. La mayoría también se alimentan de las algas que están en las orillas. Y eso de la alimentación de las crías pues suena lógico. Imagínense, en el Amazonas pues no está tan transparente y hay troncos y hay piedras y las crías pues van y comen un poco de los troncos y de las piedras y se regresan a los papás, que aunque están oscuros no son lo único que los atrae. En estas especies naranjas pues no se ponen tan oscuras y entonces las crías andan por todos lados. Y aquí ya están nadando con sus papás.
pero sí logramos que se peguen a los papás y entonces empiezan a comer de ellos. Y la cría de disco, el disco bebé está comiendo todo el día, 24 horas al día. Por eso crecen rapidísimo. Vamos a verlos aquí el primer día de nacidos. El segundo día de nacidos. Al día 3, 4 días de nado libre. El día 6, vean cómo han crecido casi al doble de lo que nacieron y ahorita ya están como al doble en 6 días. Crecen bien rápido. Mientras están comiendo de los papás, el crecimiento es bastante rápido. Acá ya podemos verlos alrededor del día 12, cómo van ya más grandes, cómo están comiendo. Si se fijan, pues cada vez hay un poquito menos y desaparecen algunas crías. Esta pareja no produce muchas crías, entonces la cantidad es pequeña. A veces se las quito y las crío yo sin los papás, y a veces los dejo que los críen ellos un rato para que crezcan más las crías. Ya alrededor del día 20, ya se fijan, las crías ya no están tan pegadas a los papás, de hecho andan buscando comida en el fondo, andan por otro lado, y es cuando generalmente ya los separo. Y ya los ponemos en su tanque especial y los ponemos a crecer.
Alrededor entre el mes y los 2 meses hay un síndrome que le llaman de los 30 días, que generalmente hace que perdamos muchos discos, a veces todos. Por eso también la gente, pues todo esto aumenta el costo del pez disco, ¿no? Entonces hay gente que hasta ahí llega y ya de ahí no pasa. Luego un día platicaremos un poquito sobre ese síndrome. Y estas ya andan por los 4 meses, más o menos es el tamaño de 4 centímetros, 3 centímetros y medio, ese es el tamaño que tienen. Y bueno, ya las pondré con otros peces y seguirán creciendo. ¿Cómo lo ven? ¿Les gustó? Acuérdense, si les gustó, inscríbanse, denle click a la campanita y no dejen de seguirnos. Los esperamos en un video más de Efraín Villegas, Discos, Ángeles y más.